Buenas tardes. A nombre del equipo de En la Mira, le damos la más cordial bienvenida al primer capítulo de Visión Juvenil sobre el Derecho, segunda temporada. En nuestro primer programa, abordaremos el Padrón Nacional de Usuarios de Telefónica Móvil, y en el cual tenemos como invitados de lujo a el maestro Rubén Salazar y a la maestra Sofía Solís Mora. Muchas gracias. El maestro Rubén tiene una amplia trayectoria en academia. Es maestro en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías por la Universidad de Salamanca en España y es especialista en Derecho Empresarial por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha cursado diversos cursos, entre los que destacan diplomados en materia de Derecho de las Telecomunicaciones, Derecho Digital y Derecho de la Competencia Económica. Es un destacado catedrático de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y ha dictado distintos talleres y conferencias relacionadas con el derecho de las telecomunicaciones y el derecho digital, tanto en organismos públicos como en entidades privadas y en distintas universidades. Es miembro del capítulo México de Internet Society, parte de la Secretaría del Comité Legal de la Asociación Nacional de Proveedores de Internet Inalámbrico, Asociación Civil, y miembro del patronato de Semartec AC, que es una asociación civil dedicada a llevar conectividad a escuelas y comunidades rurales. Tiene una amplia trayectoria como conferencista y participó como panelista en la reunión de operadores de redes México, Expo Wireless 2019 y en distintos foros. A su vez, cuenta con más de 10 años de experiencia en derecho corporativo y de las telecomunicaciones. Maestro Rubén, de eso le uso la voz. Bueno, mis estimados Antonio y Gaby, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar nuevamente con ustedes y como ya lo dijeron, ¿no? Creo que fue la primera plática de la primera temporada, ahora ser la primera de la segunda, la verdad es que pues nos llena de orgullo y la verdad pues seguimos colaborando y felicitándolos por esta iniciativa. Muchas gracias, maestro. Maestra, es un placer tenerlos el día de hoy con nosotros. Bueno, me gustaría destacar que la maestra Sofía Solís Mora es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es especialista en Derecho de las Telecomunicaciones. Cuenta con un máster en Legaltech y Gestión Digital de la Abogacía por la Universidad de Salamanca, España. Por si fuera poco, está certificada como abogada digital por la Academia Mexicana de Derecho Informático, ACE. Cabe aclarar que ella se especializa en la regulación de las telecomunicaciones y radiodifusión, así como en la elaboración de contratos y convenios de interconexión nacionales e internacionales. Es miembro de la Internet Society Capítulo México desde 2014. Por si fuera poco, funge como secretaria del Comité Legal y de Relaciones con Gobierno de la Asociación Nacional de Proveedores de Internet Inalámbrico, ACE. Es consejera titular del Comité de Procuración de Fondos de Semartec, ACE. Cabe aclarar que tiene una destacada trayectoria como docente, pues ha impartido el taller de Derecho de las Telecomunicaciones en colaboración con el organismo promotor de las telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además, impartió riesgos penales en materia de telecomunicaciones. Esto lo hizo en colaboración con la Asociación Nacional de Operadores de Internet Inalámbrico, AC. Cuenta con una larga trayectoria como conferencista, en la que se destaca su participación en el primer y segundo foro de proveedores de Internet inalámbrico. En este último, impartió la conferencia La naturaleza jurídica del Internet en México. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como asesora externa de empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones. Inició su práctica profesional en Deschamps González Luna y Álvarez del Castillo, firma que fue distinguida con el reconocimiento como líder en telecomunicaciones en América Latina en el año 2011. Además, es socia fundadora de Salazar y Solís Abogados.
Cuenta con más de 10 años de experiencia en los mercados regulados de las telecomunicaciones y radiodifusión. En este sentido, me permito destacar que nuestros invitados se desempeñan como abogados en el despacho jurídico Salazar y Solís Abogados. Su sitio web es www.salazarysolisabogados.com. Además, los pueden encontrar en Facebook como Salazar y Solís Abogados. Gracias, Gabriel Antonio. Buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí con ustedes en sábado, compartiendo, como decía Rubén, el primer capítulo de Visión Juvenil sobre el Derecho en esta segunda temporada. De verdad nos da mucho gusto que nos inviten y que organicen este tipo de foros, que son de relevancia para todos y no solo como estudiantes o profesionales del derecho, ¿no? Esto es muy importante también porque todos somos sujetos de derecho y estamos inmersos en los fenómenos regulatorios que están en constante cambio. Y sobre uno de ellos vamos a platicar un poquito el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Un placer y un gusto. Al contrario, nuevamente gracias a ustedes por dedicarnos un poco de su tiempo para ilustrar a nuestro público. El tema de hoy es un tema bastante importante que preocupa muchísimo a la sociedad en general, a la sociedad mexicana. Y una de las finalidades de este programa, además de informar correctamente a la población, es que tengan noción de qué consiste este Padrón Nacional de Usuarios de la Telefonía Móvil, ¿no? Entonces, maestro Rubén, le hago la siguiente pregunta. ¿Qué son precisamente los datos personales y cuál es la importancia de estos datos personales? Muchas gracias. Pues sí, mira, viene a colación toda la parte de datos personales, obviamente, con esta parte de la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, porque justamente lo que está haciendo más ruido es eso, ¿no? Que incluyeron dentro del padrón y dentro de los datos que se van a recabar, datos personales biométricos. Entonces, me parece que para la audiencia que nos está viendo, pues no todos tenemos siempre presente qué son los datos personales y menos los datos biométricos, ¿no? Entonces, se me hace importante esta pregunta que nos haces, Antonio. Y bueno, primero yo creo que habría que aterrizar un poquito. Creo que no todos estamos conscientes de los antecedentes de la protección de datos personales, ¿no? Me gustaría decir que la protección de los titulares de los datos personales está ligada directamente a la protección de la dignidad humana, ¿no? Y entonces, si hacemos un mal tratamiento de datos personales, estamos atentando contra diversos derechos humanos, ¿vale? Aquí hay que recordar en la parte histórica que la necesidad de la protección de los datos personales tiene su base pues en atrocidades que se llevaron a cabo, ¿no? Por uso indebido de estos. Principalmente hay un ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis controlaron a la población por medio de los datos del censo justamente y de archivos gubernamentales, ¿no? Y utilizaron estos para identificar a los judíos y a otros grupos de víctimas de los genocidios, ¿no? Entonces, por eso no nos extraña que la primera ley de datos personales y la que fue bastante severa en la cuestión de la transferencia de datos, ¿no? De no darse sin el consentimiento del titular, pues fue la ley alemana. ¿Vale? Entonces, con esto nos damos una idea de lo importantes que son los datos personales. Creo que en la sociedad en la que vivimos actualmente ya no le damos tanta importancia, ¿no? Inclusive escuchamos comentarios acerca de este tema diciendo, oye, pero si ya los datos biométricos ya los tienen otras empresas, el mismo gobierno lo tiene en otro tipo de entidades, ¿no? Como puede ser el INE, por ejemplo. Y estamos hablando también de los datos personales que tienen las Big Tech, ¿no? Facebook, Google, Amazon. Y entonces eso creo que nos hace dejar de reflexionar acerca del valor de estos, ¿no? Entonces creo que lo que debemos de hacer es retomar ese valor y tomando como ejemplo por lo que pasó en la Alemania nazi, ¿no? De ahí sacaron todos los datos de los registros del gobierno. Entonces, hay una historia ahí de un alemán justamente que era el encargado pues, de hacer estas relaciones con el censo y que justamente él pues truqueó un poquito todo para que pudiera salvarse más gente, ¿no? Por parte de los judíos. Entonces creo que tenemos que reflexionar acerca de eso. Bueno, una vez dicho esta parte un poquito histórica y de reflexión, pues nos vamos a que justamente lo que viene en la reforma ha causado mucha controversia y porque hablan de datos biométricos. Creo que antes de ir a dato personal deberíamos de ver justamente qué es un dato biométrico, ¿no? Y un dato biométrico se puede definir como características o propiedades físicas, fisiológicas o de comportamiento también, o de rasgos de la personalidad que se atribuyen a una persona
y que pueden ser medidos. ¿De qué hablamos cuando decimos pueden ser medidos? Un ejemplo de dato biométrico, por ejemplo, es la huella, ¿no? La huella digital. Esta tiene cuencos y tiene elevaciones, ¿no? Que es lo que se registra en todos los sistemas, ya sea en los más clásicos con tinta o en los nuevos que son cuestiones digitales y se queda ahí, ¿no? Estos son lo que identifican, por eso son medibles, ¿no? Igual los rasgos de la cara, por ejemplo, la distancia de los ojos a la nariz, etcétera, pues puede ser medida, ¿vale? Entonces, estos datos biométricos, como ya lo dije, pues pueden ser propiedades físicas o fisiológicas o también pueden ser rasgos de comportamiento, de personalidad. Hablando de físicas, obviamente lo que ya dijimos, ¿no? La cara, la huella, pero también rasgos de la personalidad o atribuibles a la persona. Puede ser, por ejemplo, la forma de caminar, ¿no? Es un dato biométrico, aunque no lo tenemos muy presente, sí lo es. Y bueno, estos datos biométricos tienen ciertas características, ¿sale? Que son muy importantes y que son generales a todos ellos. Son universales, son únicos, son permanentes en su mayoría y son medibles. Universales porque todos tenemos datos biométricos, ¿vale? Todos tenemos huellas dactilares, a lo mejor hubo un accidente por ahí y no tenemos uno u otro, pero la mayoría, la generalidad lo tenemos, ¿vale? Son únicos porque no existen dos datos biométricos iguales, ¿no? Dos datos con las mismas características. Son permanentes porque tienden en la mayoría de los casos a lo largo del tiempo a prevalecer, ¿no? Aquí sí, por ejemplo, puede haber excepciones. Por ejemplo, la identificación facial, obviamente, no es lo mismo una persona de 15 años que una de 50, ¿no? Esos sí son rasgos que van variando. Y son medibles en forma cuantitativa, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Hay ciertos parámetros para medir y justamente estas medidas son las que hacen único a cada dato biométrico, ¿sale? A su vez, después de que tienen estas características generales, se dividen en dos. Ya lo habíamos visto un poquito. Son la parte física o fisiológica y la parte de comportamiento rasgos. Nada más para dar algunos ejemplos, podríamos estar hablando de huellas digitales, del rostro, del iris, de la geometría de la mano o de los dedos, de la estructura de venas, por ejemplo, también de las manos. Hay dispositivos que justamente lo que van viendo es cómo se van pues realizando las troncales de las venas y así te identifican. También puede ser el ADN o el padrón vascular, que es igual lo que ya habíamos comentado del padrón de las venas. Y entre los segundos, los de comportamiento, por ejemplo, está la firma autógrafa. La firma autógrafa es un dato biométrico, porque ahí, digamos, hay lo que se ve, por ejemplo, las pruebas grafoscópicas, pues es la velocidad con la que lo deslizas, la presión, ¿no? Entonces ese tiene cierto rasgo biológico. La escritura también, la voz, la forma de caminar, ¿vale? Ahora bien, lo que tenemos que ver aquí, ¿los datos biométricos son datos personales o no son datos personales? Aquí tendríamos que referirnos a la definición de dato personal, ¿vale? Los datos personales son características propias de las personas físicas que los van a hacer identificados o identificables, ¿sale? Esto es muy importante, solo las personas físicas tienen esta cuestión de la protección de datos personales. Y la protección de datos personales, por más que las leyes se llamen así, ¿no? De protección de datos personales y que la materia en general se llame así, no hay que perder de vista que lo que protege es a la persona titular de los datos personales. No protege per se a los datos personales. Protegemos a la persona que es titular de estos datos personales, ¿vale? Que es la dueña de estos datos personales. Entonces vamos a ver, ¿estos datos biométricos se refieren a personas físicas? La respuesta es sí. Ahí tenemos la primera parte de la definición. Y luego, ¿identifican o hacen identificable a su titular? Aquí diríamos que depende. En general sí lo hacen identificable, pero deberíamos de ver casos concretos. Existen datos biométricos que te hacen plenamente identificable sin tener que llevar a cabo ningún tipo de proceso ni correlación. Por ejemplo, mi cara. Si tú me ves y me conoces, bueno, dirías, es Rubén, ¿no? Aunque pues hay gente muy parecida, pero de todos modos, pues no es idéntico. Pero hay otros datos biométricos que no te hacen identificable plenamente de inmediato. Si ya vimos que la firma es un dato biométrico, yo hago mi firma, no soy una persona famosa. Si solo ves mi firma, no vas a decir, ah, es Rubén, es la firma de Rubén. O si solo ves mi huella digital sin haber hecho ninguna correlación, tampoco vas a decir, es Rubén, pero bueno, en el tema que nos
toca hablar en este momento, pues justamente sí hay otros datos, ¿no? Hay una lista ahí en la propia reforma y donde sí van a correlacionarse, ¿no? Algunos de estas cuestiones del proceso, un poquito de cómo eh, los datos personales se hacen identificables porque llevan un registro, luego llevan una conversión, luego llevan un almacenamiento y este almacenamiento después sirve para tomar una decisión. Entonces, llevando todo este proceso, sí son datos personales. Vale, yo creo que aquí podríamos dejarle un poquito la parte introductoria acerca de qué son los datos personales, acerca de valorar nuestros datos personales y que aunque ya digamos, la normalidad de la sociedad en la que vivimos es entregarlos sin que medie una reflexión previa, ¿no? Por todas estas plataformas que existen, yo creo que deberíamos dejar un poquito de lado esto y ser un poquito más reflexivos acerca de a quién le estamos autorizando el tratamiento de datos personales. ¿Sale? Esto se llama autodeterminación informativa. La decisión la tengo yo. ¿Quién va a tratar mis datos personales? ¿Para qué los van a tratar? Gracias, Antonio. Muchas gracias, maestro Rubén. Cuando fue planteado este tema, surgieron algunas dudas y surgieron muchas cuestiones que de hecho ya hizo un poco hincapié el maestro Rubén acerca de la reforma, controversias y también pues una campaña de información que tal vez no es tan fiable, no es tan veraz, lo cual me lleva al siguiente punto. Maestra Sofía, ¿nos podría explicar en términos generales de qué se trata esta reforma, por favor? Claro, Gaby, con mucho gusto. Justamente tocas un tema muy relevante. Después de la publicación de esta reforma, pudimos ver en todos los medios de comunicación información y no precisamente tan clara, ¿no? De repente escuchamos que había una nueva ley que creaba un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil y creo que tenemos que partir desde ese punto. Y irnos un poquito más atrás, ¿no? De cuál es el antecedente y qué es esta reforma, si es una nueva ley o no, o si está reformando algo. Es el primer punto que creo que tenemos que tener claro como estudiantes de Derecho, como abogados y como población en general, es que no es una nueva ley, es una reforma a una ley ya existente, es una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y creo que en este punto podemos irnos un poquito más atrás al antecedente de cómo se creó esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. No sé si se acuerden, quizá ustedes todavía no estaban estudiando ni siquiera, ni sabían que querían estudiar Derecho, pero por ahí de 2014, en el sexenio pasado, vino una serie de reformas estructurales y una de ellas, de las más sonadas, pues, fue justamente la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Una de las consecuencias de esta reforma constitucional fue justamente la creación de una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que a diferencia de la regulación anterior, fusiona en una sola ley la regulación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Y otro de los temas relevantes es que se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que como bien sabemos es un órgano constitucional autónomo. Entonces, de esta reforma de 2014 es que se crea esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y se crea el órgano regulador en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y también le otorgan la facultad en materia de competencia económica en estos dos sectores, ¿no? Entonces, partiendo desde este antecedente, tenemos que en el 16 de abril de 2021, hace unos días, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de esta ya citada Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Uno de los temas pues, torales de esta reforma justamente es la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, ¿no? Y pues como bien señalas, ¿qué es que muy comúnmente lo van a escuchar ahí, el PANOUT, ¿no? En redes sociales y en la prensa. Específicamente, ¿qué es el PANOUT? Pues es un padrón, es una base de datos que justamente integra información súper específica de cada línea de telefonía móvil operada por prestadores de servicios de telecomunicaciones mexicanos. Es decir, este padrón va a incluir todas las líneas telefónicas activas, sin importar en qué modalidad está, si en prepago o si en prepago o pospago, que estén activas en territorio nacional, ¿no?
¿Qué datos, justamente ya un poquito aquí, llevándolo de la mano con lo que nos platicaba Rubén sobre los datos personales, qué tipos de datos va a tener este padrón nacional? Pues justamente el primero es tu número telefónico, los 10 dígitos que abarcan tu número telefónico. El segundo dato que va a tener este padrón es la fecha y hora de activación de tu línea a través de tu tarjeta SIM, ¿no? ¿Cuándo la vas a activar? O más bien cuándo la activas a través de tu prestador de servicios de telecomunicaciones. El tercer dato importante que va a tener este padrón, es el nombre completo o denominación o razón social del usuario. Y aquí ya vemos inmerso otro tema, ¿no? No solamente es el nombre del usuario, sino también de la sociedad, que también puede ser titular de este tipo de líneas móviles. Y además los datos del representante legal de la sociedad a nombre del cual esté la línea telefónica, ¿ok? Otro dato que va a integrar el padrón es la nacionalidad del usuario, el número de identificación el número de identificación oficial con fotografía, y como todos sabemos cuáles son las identificaciones oficiales que hay actualmente en México con fotografía, pues es el INE y el pasaporte, ¿no? Porque tenemos anteriormente también la cédula profesional, pero como ya sabrán, las cédulas profesionales nuevas ahora son digitales y no tienen una fotografía. Entonces no entrarían dentro de este catálogo de identificaciones oficiales con fotografía, ¿no? También este padrón va a incluir el CURP del titular de la línea telefónica, y aquí viene el dato que es escabroso, ¿no? El elemento escabroso. Va a incluir datos biométricos del usuario o del representante legal de la línea telefónica. Ya Rubén nos platicó un poquito de qué son los datos biométricos, y aquí es importante destacar que el decreto de reforma no establece cuáles van a ser esos datos biométricos. Establece que posteriormente el IFT como órgano regulador, y ya seguramente lo veremos más adelante, va a ser el encargado de determinar qué tipo de datos biométricos se van a incluir en este padrón, ¿no? Otro dato que va a incluir es el domicilio completo del usuario de la línea telefónica, los datos del concesionario autorizado, es decir, del prestador de servicios de telecomunicaciones que va a tener activa esta línea telefónica en su red de telecomunicaciones. También va a especificar en qué esquema estamos, si estamos en prepago o pospago, es decir, si va a ser, si tendremos un contrato de pago adelantado o pago posterior a la prestación del servicio. Y además va a incluir todas las actualizaciones de esta información que se den durante la vigencia del contrato o durante el uso de la línea telefónica, ¿no? Otro tema interesante es especificar por qué se crea el PANAUT, ¿no? O sea, cuál es el objetivo de crear este padrón. En la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión señala justamente que esta base de datos tiene como objetivo estar disponible para cualquier tipo de autoridad de seguridad y procuración de justicia para que pueda colaborar con la persecución de delitos. Es decir, nosotros vamos a darle esta información a nuestro prestador de servicios de telecomunicaciones. El prestador de servicios tendrá que transmitir estos datos al Instituto Federal de Telecomunicaciones, y el IFT va a ser el encargado de colaborar con cualquier autoridad de seguridad y procuración de justicia en el caso que estén persiguiendo algún delito en el cual esté involucrado alguna línea telefónica, ¿no? Entonces, en resumen, esta es un poco la materia de la reforma. Obviamente trae otros temas ahí interesantes de cuándo se van a crear los lineamientos, a partir de cuándo. También otro tema interesante es que no solo incluye líneas telefónicas nuevas, sino que también regula a aquellos que ya tenemos una línea telefónica activa, ¿no? Que prácticamente pues somos todos nosotros, ¿no? Que ya tenemos una línea telefónica prepago o pospago sin importar, también vamos a estar inmersos en este nuevo padrón. Sí, todo es bastante interesante, licenciada Sofía, y pues también sí preocupa esa cuestión, ¿no? De que conocemos tristemente cómo es la realidad de nuestro gobierno, que no es el maravilloso mundo utópico que se maneja en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Que por ahí había un meme de un extranjero que leía la Constitución y decía, qué bonita historia de libro, me encantaría vivir en ese país. Oye, pero estás en México. Ah, ok. ¿No? Entonces, pues, sí es preocupante. Y aquí, maestro Rubén, quiero hacerle la siguiente pregunta sobre este PANAU, sobre el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. ¿Quién va a ser la persona encargada o quién va a ser el responsable de operar este padrón nacional? Muchas gracias, Antonio. Pues mira, primero vamos a
me gustaría nada más justamente comentar esta preocupación que tú tienes en cuanto a que no es el país ideal, ¿no? Para la protección de datos. La verdad es que nuestras leyes de protección de datos son bastante robustas, son buenas, pero ya tuvimos el antecedente, ¿no? A lo mejor lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero para irlo metiendo y llevarlo a colación del RENAU, ¿no? ¿Se acuerdan de este registro que se hizo, si no me equivoco, en el 2009? Y que terminó siendo un completo fracaso, ¿no? De hecho, es gracioso que en México se vuelva a tratar de implementar esto, cuando en los textos internacionales o en estudios internacionales somos un ejemplo de por qué no funcionan este tipo de registros. Entonces, eso es lo gracioso, ¿no? Y hablando de esta cuestión pues, de protección de datos y de seguridad de la información también, ¿no? Y de ciberseguridad, pues los datos del antiguo registro pues terminaron vendiéndose, ¿no? Y en lugar de disminuir, ¿no? Justamente lo que se esperaba, disminuir delitos relacionados con líneas telefónicas, aumentaron los delitos de extorsión porque ya tienen una base de datos mucho más amplia. Pero bueno, eso es nada más comentar al margen acerca de lo que decías. Y bueno, ¿quién va a ser el encargado de implementar y de operar durante todo el tiempo este padrón? Pues todo se lo atribuyeron al Instituto Federal de Telecomunicaciones. La reforma nos establece que el IFT es quien va a operar el padrón y va a procurar el funcionamiento, el buen funcionamiento y el intercambio de información también con autoridades competentes. Entonces aquí estamos hablando de ellos van a ser quienes tienen que implementar todo el padrón, también tienen que encargarse de su operación y también tienen que encargarse de las transferencias de datos que se van a hacer con autoridades competentes. Ya nos comentaba Sofi. Y aquí también es bueno hacer un paréntesis en esta cuestión de la parte de colaboración en materia de seguridad y justicia, porque en este momento en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ya se establece, hay un capítulo completo que nos habla de la colaboración en materia de seguridad y justicia. O sea, no es que no tengamos medios ya para llevar a cabo investigaciones relacionadas con líneas telefónicas, ¿no? Tenemos la localización en tiempo real, tenemos la obligación de los concesionarios de conservación de datos acerca de pues, lo que pasa a través de sus redes y obviamente las autoridades en materia de seguridad y justicia competentes son las que tienen la posibilidad de solicitar esta información, ¿no? Y todo es a través de medios que vienen establecidos tanto en la propia ley como en lineamientos que ya ha elaborado el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? También viene ahí, entonces solamente también como paréntesis para saber que ya existe algo. Pero bueno, entonces en esta nueva etapa, en este nuevo padrón, dicen el IFT va a ser quien va a operarlo. ¿Y qué va a pasar también? Que todas las erogaciones que se tengan que hacer van a ser a cargo del presupuesto del propio IFT, porque él lo va a operar. Entonces aquí ya vamos a ver también un problema y un poco de presupuesto, porque le dicen lo vas a operar con el presupuesto que tengas, ¿vale? Y el propio instituto va a tener que realizar las acciones necesarias para que, y todas las erogaciones que se generen con motivo de instalar, operar, regular y mantener el propio Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Y bueno, todo esto se va a realizar, como ya les decía, a cargo del ejercicio presente, del ejercicio fiscal presente cuando se empiece a implementar y también de los ejercicios fiscales subsecuentes. O sea, aparte del gasto inicial que va a tener el IFT para implementarlo, va a tener que estarlo manteniendo ejercicio tras ejercicio. Aquí ya nos comentaba un poco Sofi, el Instituto Federal de Telecomunicaciones se creó con la reforma constitucional en 2013. En la cual se modificó, entre otros artículos, el artículo 28 que le da vida al Instituto Federal de Telecomunicaciones y es donde se nos va a indicar para qué nació el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuál es su función principal. Y esta función principal, su objeto principal es el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Ese es su objeto principal. Entonces, derivado de esto, tiene a su cargo la regulación de lo que llamamos espectro radioeléctrico, que es un insumo esencial para las telecomunicaciones. Cuando nosotros tenemos el celular en la mano y hacemos una llamada telefónica, justamente esa señal está llegando a través de esto, que se llama espectro radioeléctrico. El IFT se encarga de regularlo, digamos ya. Hay regulación internacional que viene de la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se retoma en México y bueno, el instituto tiene que regular y administrar el espectro. También regula
las redes, la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones y regula el acceso a la infraestructura activa y pasiva de los concesionarios. Ya son los concesionarios, normalmente los operadores de telecomunicaciones. De esto se tiene que encargar el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Constitución en ningún lugar le da facultades de recabar este tipo de datos o de ser un sensor, ¿no? O sea, como podemos ver, el IFT es un facilitador de servicios públicos, sí es regulador de la materia, pero no es un ente sensor en cuestión, pues digamos, de control de la población en cuanto a cuestiones criminales, ¿no? O cuestiones de delitos. Y entonces, desde nuestro punto de vista, pues no existe ninguna legitimación para que el propio IFT sea quien tenga a su cargo estos datos. Eso es muy importante. También dicen, oye, pero los bancos de datos biométricos y de datos personales de población, de ciudadanos, pueden servir, también pueden ser útiles, también pueden ser positivos. Puede ser que sí, con las medidas de seguridad necesarias y que lo opere quien tenga las facultades de operarlo, ¿no? A lo mejor si esto te dicen va a ser la Secretaría de Gobernación quien lo va a operar, pues ya es un cuento muy diferente, ¿no? Tienen facultades muy diferentes y, por ejemplo, no sé, hasta la fecha nosotros no tenemos una identificación 100% que sirva justamente solamente para eso, ¿no? Utilizamos la llamada INE o IFE anteriormente, ¿no? La credencial para votar, su fin es justamente ese, ¿no? Ir y sufragar, ¿no? Elegir el sufragio, y eso es para lo que se creó, no para hacer la identificación que más se pide en nuestro país. Entonces, podría ser que sí exista este banco, pero no sería tarea del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿vale? Entonces, por otro lado, el IFT en esta encomienda que se le da cuenta con 180 días, como ya nos comentó Sofi, naturales, siguientes a la expedición del decreto que la creó, para el que creó el padrón, para emitir las disposiciones administrativas de carácter general para la operación del padrón. ¿Qué pasa si el Instituto Federal de Telecomunicaciones no las emite en el plazo establecido? Obviamente va a haber responsabilidades administrativas, ¿no? Entonces yo te digo, a ver, IFT, tú te vas a encargar, IFT va a ser a cargo de tu presupuesto y en caso de que no expidas, pues digamos, la normatividad secundaria técnica y detallada, te voy a sancionar, bueno, a los funcionarios, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, bueno, todo está cuadrado, ya hay una amenaza atrás, ¿no? O algo parecido. Y bueno, creo que esto es lo que podemos platicar ahorita del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que será a cargo de quién va a estar toda la creación, implementación, desarrollo y mantenimiento de este padrón. Muchas gracias, maestro. Nos ha dado mucha luz al respecto de este tema tan importante. Y me gustaría hacerle una pregunta a la maestra Sofía. ¿Nos podría explicar cuáles son estas implicaciones sociales de esta reforma en telecomunicaciones? Claro, Gaby, es una pregunta muy interesante porque evidentemente al estar regulando un fenómeno social y al haber emitido regulación específica y haber reformado una ley, pues va a traer muchísimas consecuencias jurídicas para todos, ¿no? Para todos aquellos que seamos usuarios de una línea telefónica móvil, ¿no? Aquí digo, podemos destacar como dos líneas diferentes. Una, para aquellas personas que ya contamos con una línea telefónica activa, que como bien decía Rubén, tendremos ciertas obligaciones que ahorita vamos a revisar, y para aquellas personas que van a activar una línea telefónica posterior a la emisión de los lineamientos que señalaba Rubén, que tiene la obligación el IFT de emitir dentro de los 180 días naturales, posteriores a la publicación del decreto, que fue el 16 de abril, ¿no? Entonces, para aquellas personas, como todos nosotros que ya tenemos una línea telefónica activa, tenemos la obligación y tenemos un plazo que, ojo, abogados, ya está, bueno, y también a la gente en general, a los usuarios de telefonía móvil, ya está corriendo ese plazo. Tenemos 2 años contados a partir de la publicación del decreto para registrar a través de nuestro concesionario, es decir, a través de nuestro prestador de servicios de telefonía móvil, nuestra línea telefónica, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que acudir con nuestra tarjeta SIM y otorgarle a nuestro prestador de servicios todos estos datos que ya comentamos anteriormente, ¿no? Y aquí viene justamente también una consecuencia en caso de no hacerlo, ¿no? En caso de que pasen estos 2 años y nosotros como usuarios
no acudamos con nuestro prestador de servicios de telecomunicaciones o inclusive el prestador de servicios no ponga a disposición de nosotros los mecanismos para poder recabar estos datos, la consecuencia pues jurídica y social va a ser para nosotros, ¿no? El decreto prevé que si no hacemos esto, nos podrán suspender la línea telefónica. Es decir, le genera una obligación al concesionario de que si en estos 2 años no nos registramos en este padrón, nos pueden suspender la línea telefónica. Es decir, y además nos la suspenden y no tenemos derecho a reactivación ni a que después podamos reactivar la línea o algo parecido, ¿no? Entonces, imagínense si hoy en día estoy segura que no toda la población está consciente de que esta regulación ya está vigente. Imagínense si esta información va a llegar a toda la población y si todos vamos a poder acudir con nuestro prestador de servicios de telecomunicaciones a registrar nuestros datos para crear este padrón, ¿no? Ya lo vimos en un caso muy cercano con el tema del registro para la vacunación, que desgraciadamente no toda la población tenía acceso tal vez a un acceso a internet para poder registrarse. Mucha población desconoce datos como su CURP, por ejemplo. Sabemos que la tenemos, pero no sabemos dónde obtenerla, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué va a traer como consecuencia esta consecuencia jurídica de no darnos de alta en el padrón? Pues justamente una desconexión, ¿no? Que aquellas personas que no se logren registrar en este padrón, pues se vayan a desconectar prácticamente del mundo, ¿no? Hay mucha estadística que señala que justamente el servicio de telefonía móvil ha ayudado a disminuir la brecha digital. ¿Por qué? Porque es muy asequible acceder a él. Cualquier persona puede ir y no necesariamente a una tienda de un prestador de servicios de telecomunicaciones. Podemos ir a alguna tienda de conveniencia, por ejemplo, y comprar nuestra tarjeta SIM, ponerla en un teléfono y en ese momento ya tenemos telefonía móvil y tenemos internet también, ¿no? Y eso ha ayudado mucho justamente a llevar el servicio de internet a lugares rurales, por ejemplo, ¿no? O a lugares de difícil acceso o lugares en donde todavía no hay una infraestructura en telecomunicaciones tan robusta como para poder prestar un servicio de telecomunicaciones fijo. Entonces, imaginen este caso en 2 años, cuando ya haya transcurrido el plazo que teníamos para registrarnos y que la mayoría probablemente no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, ese es un tema preocupante, es un tema pues que hay que vigilar y que hay que estar ahí muy pendientes del tema de desconexión. O sea, vamos a dejar, o mucha gente se va a quedar sin conexión en estos 2 años, ¿no? El decreto también señala, justamente regresando un poco al tema que platicaba Rubén del IFT, le genera la obligación de crear campañas de información en estos 2 años para que toda la población se entere de lo que tiene que hacer. Entonces también imagínense a un órgano que ya tiene programado el presupuesto, porque como les comentaba Rubén, el decreto señala que tiene que implementar este padrón con el presupuesto que ya se le asignó para 2021, es decir, no va a haber como una partida especial para implementarlo. Además de implementar un sistema informático para recabar y resguardar los datos que le van a proporcionar los prestadores de servicios de telecomunicaciones, también tiene que implementar campañas de información a la población en general. Ahí vemos que de verdad el IFT tiene una chamba gigantesca en esta materia. Ya no solo es un órgano especializado en telecomunicaciones y radiodifusión, sino que ahora también ya va a administrar una base de datos y además también tiene esta obligación de informar a toda la población sobre esta nueva obligación que tienen, ¿no? Entonces, pues me parece que sí esa es una consecuencia social bastante importante. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues, ¿de dónde va a salir esa lana, ese dinero? Hablando de los presupuestos, ¿no? Que como bien lo acaba de recalcar licenciada Solís, o sea, no se tenía prevista esta cuestión, no estaba pues inmerso en el plan económico, ¿no? Y de aquí me surge la siguiente duda para el maestro Rubén, por favor. ¿Cuáles son las implicaciones económicas de esta reforma, ¿no? Retomando lo que nos comentaba la licenciada Sofía sobre el presupuesto y demás, ¿cuáles son las implicaciones económicas de esta reforma? Claro, Antonio. Pues mira, hay varias, hay por lo menos 3 que podemos detectar fácilmente. Antes de meternos a esta pregunta, sí quisiera recalcar justamente lo que dice Sofi, ¿no? La verdad es que la mayoría de la gente está yendo por la parte de los datos personales, datos biométricos, etcétera, pero hay digamos, un punto muy importante aquí que se llama brecha digital. Y ya lo dijo Sofi, ¿no?
los que estaban desconectados puede ser que estén aún más desconectados, ¿no? O sea, en lugar de ir permeando una cultura en la que vayamos reduciendo la brecha digital y ampliando la conectividad, ¿no? Que ya la propia ONU y la OCDE han pues expresado que va directamente proporcional a la productividad, ¿no? Y al acceso a la información que pueden tener las regiones alejadas, vamos en sentido contrario, ¿no? Esto es muy importante. Y otro punto que tocó Sofía que es muy interesante es que justamente le van a dar una base de datos adicional. Como ya varios sabrán, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya tiene a su cargo varias bases de datos y varios sistemas informáticos. Y aunque el IFT, desde nuestra perspectiva, lo ha hecho muy bien desde su creación, no ha terminado de implementar al 100% estas bases de datos ni estos sistemas informáticos que tiene a su cargo ya desde hace varios años. Entonces, y ahora le ponen uno más. Entonces, ahí es interesante. Pero bueno, vamos a la parte que tú nos comentabas, ¿no? A la parte económica. ¿Cuáles son las implicaciones? Yo creo que hay aquí puntos importantes a tocar. La primera, pues ya lo platicamos un poco, que es la de índole presupuestal. Eh, Justamente es a cargo del IFT, como ya lo comentamos. Y bueno, el propio IFT, en todo este estudio para la reforma, elaboró una estimación del impacto presupuestal para la implementación de esta iniciativa y tomó en cuenta personal, oficinas, equipo de cómputo, conexión a Internet, otros servicios generales y servicios complementarios. Hicieron una estimación para la implementación de 110 millones de pesos, más o menos por ahí, y para su mantenimiento de 89 millones más o menos de pesos. Entonces, como tú decías también, Antonio, pues no se tenía, ¿no? En la mente eso. O sea, el IFT, de hecho, ya tuvieron una reducción de presupuesto anteriormente y ahora dice, aparte de que tienes la reducción de presupuesto, ahora te vamos a meter un gasto más, ¿no? Y es un gasto que es pues bastante amplio, ¿no? Bastante alto. Eh, bueno, luego de ahí, creo que hay un impacto también económico porque, y esto depende también de los estratos sociales, ¿no? En esta plática podemos hablar de este México que es muchos Méxicos, ¿no? O sea, está la parte que decimos que se va a quedar sin conectividad por la cuestión de brecha digital, porque a veces ni siquiera tienen documentos, ¿no? Para acreditar que son ellos mismos, no tienen credenciales de lector. Hay gente que no tiene acta de nacimiento, ¿no? En estas poblaciones. Entonces, y le vas a obligar a que dé los datos para que tenga una red telefónica. Pero bueno, vamos desde ese extremo hasta otro extremo. La gente que tiene la posibilidad de adquirir tarjetas SIM que no son de México, ¿no? O sea, tarjetas SIM de Estados Unidos, tarjetas SIM de Canadá. ¿Qué pasa aquí? Que la mayoría de los operadores de telefonía móvil, si no es que todos, tienen convenios de interconexión y de usuario visitante. Esto quiere decir, es lo que llamamos el roaming, ¿no? El usuario visitante. Y entonces yo puedo fácilmente adquirir una tarjeta SIM en Canadá o en Estados Unidos, porque eso es para las tarjetas SIM que se vendan en México, no que operen en México. O sea, no solo porque llega al territorio nacional y ya lo tienes que registrar, sino que entonces, pues se puede incentivar, ¿no? Que haya más venta de tarjetas SIM en el extranjero para la gente que tiene la posibilidad de hacerlo, que las tarjetas SIM nacionales. Y esto pasa, ¿no? O sea, si hacemos un símil con la cuestión de la vacunación, por ejemplo, ¿no? No sé si ya están oyendo el turismo de vacunación, ¿no? O sea, la gente que tiene la posibilidad y los recursos, pues no se espera que lo vacunen aquí, ¿no? Va a otros países a que los puedan vacunar, ¿no? Estados Unidos es la referencia más cercana, pues algo parecido puede pasar, pues a ver, ya en lugar de yo comprar mi teléfono aquí, voy y me compro una SIM allá y lo uso aquí. Y por estos convenios que tienen entre operadores, no me va a costar más, ¿no? O sea, si yo me voy con un operador, cruzo la frontera y estoy allá 5 días, no me cobran el roaming, no me cobran cargos adicionales. Entonces, pues esto puede suceder y desincentivar, pues obviamente, la economía en México. Luego, ¿qué más puede pasar? Pues mercado negro, ¿no? Mercado negro de SIMs, eso se da, siempre que se prohíbe algo, sale algo por ahí, en esta parte del mercado negro, ¿no? Y tanto usuarios como, y más los delincuentes, van a buscar otros mecanismos para, pues, uso de líneas sin registrarse y se crea el riesgo de generar el mercado secundario o negro. Aquí hay otro punto. De la falta de efectividad y del por qué se hayan ya admitido algunos amparos, ¿no? E inclusive otorgado suspensiones, que es que aparte de que no se comprueba que la medida vaya a disminuir el índice delictivo,
Al contrario, puede ser que lo aumente, ¿no? Y esta cuestión va también con, a ver, si yo me dedico a la extorsión telefónica, pues no voy a ir a comprar una SIM a Telcel o a AT&T o con cualquier operador. Y, hola, soy Rubén Salazar, ahí tienes mi credencial de lector para que me localices facilísimo cuando yo cometa un ilícito, ¿no? Entonces, obviamente, si se llega a dar el padrón, va a estar lleno de los datos de todos los que no delinquimos, ¿no? O sea, básicamente. Entonces, y bueno, entonces otra cuestión económica, que es a lo que íbamos, pues puede ser el mercado negro. Luego también hay algo bien importante. A los concesionarios de telefonía móvil ya los han castigado bastante desde hace algunos años, ¿no? Subió el precio del espectro radioeléctrico, que es lo que platicábamos, que es el insumo esencial para las telecomunicaciones, ¿no? En este caso, para las telecomunicaciones móviles. Hay operadores de telefonía que en lugar de participar en nuevas licitaciones para obtener más espectro, lo están regresando. El ejemplo más reciente y que se tiene más en mente es Telefónica. Telefónica regresó espectro en lugar de comprar por el alto precio del espectro. En la propuesta que se mandó para el 2021 incrementaban 40 y tantos por ciento, si no me equivoco, Sofía, era la propuesta de incremento del precio del espectro. Afortunadamente no pasó, pero sí hubo un incremento. Y México está entre los países que tiene el espectro más caro, ¿no? Entonces, bueno, ya tuviste esa cuestión del espectro y ahora vas a tener que gastar como operador, ya sea como concesionario, como autorizado, vas a tener que hacer el gasto en toda la implementación. Y no solamente es comprar la tecnología que vaya a recabar los datos, ¿no? Sino que atrás de eso, la gente que sabe cumplimiento de protección de datos personales sabe, por ejemplo, que el aviso de privacidad solamente es el front y es la puntita del iceberg de un trabajo que está atrás, que es la política de privacidad. Para cumplir con la política de privacidad para la protección de estos datos biométricos, no es lo mismo que para guardar, no sé, un contrato solamente firmado, ¿no? Entonces van a tener que invertir en la tecnología para recabar, en la tecnología para proteger, en nuevas implementaciones para implementar medidas físicas, técnicas, administrativas para la protección de estos datos personales y también en campañas de concientización para todo el personal, ¿no? Entonces, este va a ser un gasto que obviamente los concesionarios no tenían en su plan de negocios, no tenían en su mente, ¿no? Un ejemplo para esto nada más, a ver, en México existen más o menos 122 millones de líneas telefónicas móviles y el 85% de ellas están en el esquema de prepago, es decir, pues no se recaba información normalmente al titular de estas. Y al tenerse ninguna información y al ser obligación recabar, como ya lo comentó Sofi, no solamente es para las líneas nuevas, es para las líneas que ya existen. Imagínate cuánto va a tener que gastar un concesionario para poder registrar esos millones de líneas telefónicas, que es el 85% de las líneas totales. Entonces ahí es una erogación también pues exagerada. Luego, obviamente de la mano con esta parte de, oye, voy a tener un gasto adicional, ahora las empresas que quieran venir a México a invertir en materia de telecomunicaciones, específicamente en telefonía móvil, van a tener que poner como parte de su plan de negocios un gasto más, que sería toda la implementación de la tecnología para poder recabar, tratar y proteger los datos personales biométricos. Entonces, ¿qué pasa? Pues puede ser que se desincentive, ¿no? De por sí, por ahí ya estaba también otro de los operadores grandes, pensando en si seguir o no en México operando porque no veían pues el retorno de inversión, ¿no? Y estaba ahí en el Consejo de Administración discutiéndose si seguían o no, pues con estas nuevas implementaciones y gastos adicionales, pues obviamente se desincentiva mucho más la inversión en esta parte. Y luego también tenemos la parte de la economía más cercana a la gente. ¿Qué decimos con esto? A ver, ustedes saben que los operadores móviles, no sé, yo creo que es el menor porcentaje de tarjetas SIM las que venden en sus centros de servicio. Más bien las venden, como decía Sofía, en tiendas de conveniencia, en la esquina, con distribuidores, con proveedores. Y eso, quieran o no, también es parte de la economía, ¿no? Obviamente hay familias que se mantienen de eso, obviamente hay negocios que tienen años haciendo esto. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora ellos van a tener que invertir o ya no van a poder ni siquiera, porque la obligación de recabar los datos en la reforma es del autorizado del concesionario.
Entonces, ¿qué va a pasar con estos centros de venta? Van a desaparecer y entonces también va a bajar la densidad de los teléfonos celulares, ¿no? Y eso también implica pues una desaceleración para todas estas empresas de telefonía móvil, ¿no? Creo que eso es lo principal que podemos ver en la parte económica. Muchas gracias, maestro. Justamente me quedé pensando en algunas cosas que mencionó hace un momento. En esta parte de, pues que al final de cuentas está más que evidenciado, sobre todo por lo sucedido con el anterior registro, pues que esto, más que ser un incentivo a que no delincan, es lo contrario. Y es lógico, al final de cuentas, que pues los delincuentes no van a ir a registrarse. Y tomando en cuenta el nivel de inseguridad que tenemos, la cantidad de robos que hay en un día, en el que no están como diciendo, a ver, nada más dame el dinero, o nada más dame tu celular, o dame eso, o sea, es como, se llevan lo que pueden, y también en cierta forma lo que les da tiempo, o sea, al final de cuentas no te están como de, a ver, es esto o es esto, no, es todo, o sea, échame todo, o sea, al final de cuentas. Y en este sentido me surge una cuestión un poco más en materia penal. Allí, pues ellos pueden hacer mal uso de las líneas telefónicas en un supuesto imaginario. Roban el celular. Al final de cuentas está mi nombre, está en el padrón, todo esto, pero pues lo usan para otras cosas, para cometer actos delictivos. Ahí sería culpable. En esta cuestión también me gustaría saber, maestra Sofía, ¿cuáles serían las implicaciones jurídicas, ya entrando pues más lleno en materia, eh, pues en general de este padrón? Ok, Gaby, mira, pues aquí hay varias perspectivas desde cuál podemos abordarlo. Mira, Rubén y yo tenemos la fortuna de, en este caso en específico, hablando del padrón, pues que por un lado somos asesores de prestadores de servicios de telecomunicaciones y vemos la parte que ya les había comentado Rubén, de los temas económicos, lo que va a generar para un prestador de servicios de telecomunicaciones implementar este padrón y ser parte de la cadena de recabación y después entregarles esos datos personales al IFT, pero también por otro lado, pues somos usuarios de servicios de telecomunicaciones, ¿no? También tenemos nuestra línea telefónica igual que todos ustedes y también nos preocupa esa parte, ¿no? Aquí es importante, o sea, tener clara como varias premisas. Una, acuérdense que el padrón, el PANAUT, tiene su origen en una ley, o sea, es parte de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es decir, es parte del sistema jurídico mexicano, ¿no? Y ya está vigente además, ¿no? De repente hablamos como si fuera un proyecto o algo así, pero no, o sea, no perdamos de vista que ya está vigente, ¿no? Y que los plazos están corriendo, ¿no? Y esta es como mucha carnita para nosotros los abogados, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y seguro a ustedes les ha pasado que de repente les preguntan a sus familiares, oye, ¿tú qué opinas sobre el padrón? ¿Qué harías? De repente hubo muchísima información en la prensa de me amparo o no me amparo, qué hago, qué procede, se puede o no se puede. Alguien me va a proteger o no, me puedo inconformar o no, ya es obligatorio o no. Entonces, ese es un tema súper interesante. Recordemos también que parte de la reforma en materia de telecomunicaciones de 2014, uno de los elementos torales es justamente la creación de juzgados y tribunales especializados en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Estas materias, al ser tan técnicas y tan especializadas, requerían que también los juzgadores tuvieran ese grado de conocimiento técnico, económico y jurídico para resolver temas que pues quizá no veían en su día a día tan comúnmente, ¿no? De repente es un poquito complicado entender de términos como los que usamos de repente nosotros que estamos inmersos en el sector, como dijo Rubén, el espectro radioeléctrico, ¿no? De repente, o sea, como que, ¿qué es eso, no? ¿Para qué se usa o cómo se come, no? Entonces, se crean como antecedente nada más, recuerden que existen estos tribunales especializados y en este caso, tomando como el antecedente que les acabo de dar, que el PANAUT tiene su origen en una ley, pues la vía idónea para controvertirlo, por ejemplo, nosotros, si estamos inconformes en querer otorgar nuestros datos personales, incluidos los biométricos, a este padrón, pues la vía idónea para acudir o para controvertir este padrón es justamente la vía del amparo en directo.
Este tipo de amparo se tiene que presentar ante un juez de distrito en materia administrativa, un juez especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Y recordemos que estos juzgados tienen su sede en la Ciudad de México, ¿no? Los juzgados especializados. Entonces, no sé si han estado por ahí siguiendo las noticias de las últimas semanas de ya se presentó un amparo, hay criterios ahí distintos entre los dos jueces que están resolviendo este tipo de amparos y suspensiones. Hay criterios encaminados hacia que el padrón implica, más bien es una ley autoaplicativa, es decir, que genera afectaciones o vulneraciones desde el momento de su publicación y que por lo tanto procede el amparo indirecto en contra de este. Y también hay criterios ya en donde el juzgador ha señalado que por el contrario es una ley heteroaplicativa que necesita de un acto posterior de aplicación para generar algún grado de afectación y por lo tanto todavía no se puede presentar el amparo indirecto y habrá que esperar hasta los 180 días que tiene el IFT para emitir la regulación secundaria, ¿no? Entonces, esta sería como la vía idónea en caso de que alguno de nosotros queramos inconformarnos para entregar los datos biométricos en el plazo que ya tenemos. Y como les decía, también esto no solo nos afecta como usuarios de servicios de telefonía móvil, ¿no? También nosotros podemos platicarles esa perspectiva desde que tenemos como asesores de prestadores de servicios de telecomunicaciones, que a ellos también se les generan unas obligaciones importantísimas, ¿no? Como les platicaba Rubén, tienen que generar sistemas informáticos para recabar estos datos, tienen que generar sistemas informáticos seguros, que justamente respalden el tratamiento de los datos personales. Y también se ha manejado muchísimo y no es ajeno a nosotros, que todos estos gastos que están haciendo los concesionarios, pues puede ser que también se trasladen, atendiendo también un poquito a la pregunta que le hacían hace rato a Rubén, que se trasladen un tema económico para nosotros como usuarios, ¿no? O sea, de algún lado los concesionarios también, a su vez, tendrán que repercutir este tipo de gastos, ¿no? Entonces, sin duda va a tener una consecuencia económica y jurídica para nosotros como gobernados, ¿no? Y finalmente, pues como abogados, que seguramente nos están escuchando ahorita o el público en general, recordemos que los plazos ya están corriendo, que el decreto se publicó el 16 de abril. Entonces, si tomamos por ahí este criterio de que es una ley autoaplicativa y que por el mero hecho de haberse publicado ya nos está generando algún tipo de afectación, pues el plazo está corriendo. Ya estamos prácticamente a días, a una semana de que fenezca el plazo en caso de que queramos presentar el amparo indirecto. Entonces, ahí, ojo, abogados, futuros abogados, si quieren hacer esto del conocimiento de más personas, pues es el momento, ¿no? Y no sé si quieran también que platiquemos un poquito, bueno, que también va de la mano, ¿no? Que no solamente que ya hay otros órganos que han levantado la mano en contra de este tipo más bien de este decreto. Por ahí el INAI fue el primer órgano que levantó la mano y dijo, momento, yo aquí veo cosas medio extrañas, y promovió una acción más bien su pleno aprobó que el INAI promoviera una acción de inconstitucionalidad ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alegando justamente lo que ya había comentado Rubén al principio, vulneración a los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, y justamente violaciones a la Constitución y a la jerarquía constitucional por el tema de tratados internacionales, ¿no? Que el hecho de poner en vigor este padrón está violando ciertas disposiciones de, por ejemplo, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá y del Convenio 108 del Consejo de Europa. Entonces, ese tema es importante que sigamos cómo se va desarrollando ese medio de control constitucional. Y por otro lado, también el IFT recientemente, me parece que fue la semana pasada, por ahí del 11 o 12 de mayo, el Pleno del IFT también ya aprobó promover otro medio de control constitucional, pero en su caso una controversia constitucional en contra de estas disposiciones que reforman la Ley Federal de Telecomunicaciones. Y ahí es muy interesante porque va de la mano con lo que platicaba Rubén. El IFT se va más bien por el tema de insuficiencia presupuestal, porque justamente le crean pues en una reforma a su ley la facultad de administrar esta base de datos y el IFT no contaba con esa atribución, no contaba con esa facultad, y además ahora pues de dónde van a sacar el dinero para implementarlo, ¿no? Entonces el IFT
en su controversia constitucional se va a ir más por ese lado de la insuficiencia presupuestal y además defendiendo su naturaleza jurídica como órgano constitucional autónomo, ¿no? Esto también implica que ellos ejercen autónomamente su presupuesto. Y en este caso, al estarle atribuyendo esa facultad de crear este padrón, pues están interfiriendo a juicio del Pleno del IFT en su autonomía presupuestal, ¿no? Entonces es interesante que, pues que sigamos también como abogados y como población en general estos medios de control constitucional. Pues ya vimos 3 ahorita, por ejemplo, vimos el amparo indirecto, vimos la controversia constitucional y vimos la acción de inconstitucionalidad, y pues tendremos que seguirlo muy de cerca para ver cómo se desarrolla, ¿no? Así es, maestra. En esta cuestión, rescato algunos puntos de lo hoy comentado. Primero, me preocupa bastante que se viole el derecho a la comunicación que está contenido en el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Y al final de cuentas, esto puede traer que la brecha digital se haga aún más grande. Esto se evidenció mucho con las clases a distancia. ¿Cuántos chicos no tomaban clase por celular, por computadora, por muchos medios electrónicos? Y era complicado acceder al internet, era complicado tener una señal estable, porque a veces era de tipo, tengo conectada la computadora, pero también tengo conectado el celular, porque luego se me va uno o se me va en el otro. Y al final de cuentas, esto vino mucho a evidenciar que todavía tenemos una brecha digital muy importante y no podemos ignorar esta situación. Y lo que va a pasar con esto es agrandarla. Digo, al final de cuentas, nosotros estamos en la Ciudad de México, pero en las comunidades rurales, pues esto es aún más. Y si no forman parte de este padrón, pues entonces adiós línea. Otra cuestión que me preocupa bastante es que se caiga en una violación de presunción de inocencia. Al final de cuentas, porque pues yo no cometí el delito, pero voy a tener la carga probatoria. Y entonces, ¿esto qué implica? Porque además de todo, tampoco me estás diciendo los datos biométricos, lo estás dejando de una manera muy general, pero no me dices específicamente cuáles. Y entonces el delincuente puede tener en su posesión mis datos biométricos por el celular o puede haber este problema que al final de cuentas hubo con el padrón, bueno, con el registro, mejor dicho, anteriormente, que ya lo tenían pues grupos delictivos y que por eso se destruyó al final de cuentas. De hecho, hubo algunas organizaciones, Red en Defensa de los Derechos Digitales, el INAI también se manifestó en ese tiempo, pero al final de cuentas yo tengo la carga de probar que yo no cometí ese delito y tengo muchas cuestiones ahí que resolver. Otra cuestión, pues también es esta falta de organización en el ámbito presupuestal. O sea, al final ya vimos que muchas cuestiones se vieron recortadas con austeridad, al final de cuentas, y pues el IFT, digo, sí ha cumplido bastante, pero tampoco hace milagros, tampoco puede tener como sacar y aparecer dinero de donde no hay. Al final de cuentas, tampoco puede hacer estas cuestiones y le están dando muchas cargas que en primera no tiene, y así nos lo establece la Constitución, como bien nos lo remarcó el maestro Rubén. Esa es una cuestión importante que me quise remarcar en este momento. Creo que me explayé un poco. Pido disculpas a nuestro auditorio. Mi querido Levi, te cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, Gaby. Y pues aquí concluimos el tema, el primer capítulo de la segunda temporada de Visión Juvenil sobre el Derecho. Muchísimas gracias a la licenciada Sofía Solís. Muchísimas gracias al maestro Rubén Salazar por su antorcha, por darnos luz, por iluminarnos más respecto a este tema que es bastante importante, que si bien se abarcó una cuestión pues un tanto superficial, hay temas que próximamente nos gustaría que tuviéramos la oportunidad de que comparta también con nosotros y esclarecer más puntos que preocupan pues a la sociedad, ¿no? De que si
si se corre riesgo como una persona de que nuestros datos estén en posesión de estos entes, si no se corre riesgo, qué pasaría en el caso que comentábamos anteriormente en la cuestión de la comisión de un delito, quién sería el primer responsable, si nosotros como viles usuarios que estamos de cierto modo vulnerables o los responsables de proteger nuestra información o los responsables de tener esa información en sus manos, ¿no? Más adelante lo tocaremos en otro programa y con más tiempecito le dedicaremos tiempo especial a este tema en particular que podría relacionarse con seguridad y el padrón, ¿no? Y pues aquí a nuestros seguidores agradecemos muchísimo y no se olviden que mañana transmitiremos en punto de las 9 de la noche nuestra sección En la Mira, en la cual tenemos como invitada a Hilda Morales y en la cual abordaremos el tema embarazo adolescente. Y este lunes 24 de mayo tendremos en la sección Entre Amigos a nuestro amigo Max Castañeda y hablaremos sobre jóvenes en campañas políticas. Pues bien, reitero aquí mi agradecimiento, licenciada Sofía, licenciado Rubén, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, Gaby y Antonio, por el espacio, por pues impulsarle la plática sobre estos temas. Gracias por la invitación y a todos quienes nos escucharon. También gracias por dedicarnos una hora del sábado para revisar estos temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, Gaby, Sofi. Pues simplemente recordarles, ¿no? La importancia de la protección de los datos, la importancia de pues no quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Eso sí, tal vez recalcar un poco que inclusive ya se ha hecho en otros foros, ¿qué puede hacer la gente, ¿no? Los particulares. Yo creo que lo que primero que podríamos hacer es no hacer nada, ¿no? No registrarnos y a ver qué pasa, porque justamente por eso quedó sin efectos el registro anterior, ¿no? Había mucha gente que no estaba registrada y era desactivar demasiadas líneas. Entonces, pues creo que eso podría ser un poquito de resistencia civil, ¿no? El decir, oye, ¿sabes qué? Pues de inicio no, digo, a menos que tengas una afectación muy grave, porque dice, como dice Sofi, la reforma dice que no se van a reactivar, ¿no? Las líneas, pero de primera instancia podría, pues, ser esto, ¿no? Ya te comento que lo han dicho otros foros, de hecho, fue también de la red de protección de derechos digitales, quienes decían esto, pues no hacer nada y estamos de acuerdo con ellos, ¿no? O sea, a lo mejor creo que lo primero sería no hacer nada y ya si quieren un paso más allá, pues intentar el amparo. Como decía Sofi, es el momento idóneo. A lo mejor hay abogados que consideran que es heteroaplicativa y no van a hacer nada, pero yo creo que sería mejor ser prudentes y tener la iniciativa y decir, bueno, pues lo hago de una vez, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la gente que, como dice Sofía, nos compartió un poquito de su sábado y pues bueno, quedan muchas cosas en el aire porque es un tema muy extenso, pero con gusto, si nos invitan, regresaremos. Claro que sí, maestro. Maestra Sofía, ha sido un gusto tenerlos. Recuerden a todos los que nos ven, nos escuchan, que pueden consultar la página de Salazar y Solís Abogados. Está su sitio web escrito en la descripción del video. Y bueno, también los pueden seguir en Facebook como Salazar y Solís Abogados. Muchas gracias y no se olviden de compartir el video y vernos el próximo sábado. Hasta luego. El próximo sábado tendremos el tema de seguridad nacional y datos biométricos, que justamente va de la mano con lo tratado el día de hoy. Tendremos a un personaje muy interesante que nos hablará al respecto justamente desde la perspectiva, desde la óptica de la seguridad nacional. ¿Vale? Tenemos un capitán que nos hablará al respecto, cuyo nombre se revelará próximamente. Y no olviden de compartir el video si les gustó, regalarnos nuestro like, regalarnos su like y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Nos encuentran como En la Mira. Muchas gracias. Nos despedimos aquí. Hasta luego.